Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en Cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El año 1961 fue nombrado el año de la educación. Y en ese año ocurrió lo que para los historiadores oficiales es considerada la tarea más hermosa realizada por la Revolución Cubana, que fue la campaña de alfabetización. Aquí en Cómo lo viví me siento obligadísimo a hablar de ese tema ahora, porque si bien es cierto que la campaña de alfabetización empezó prácticamente a finales de los años 60 y se extendió por todo el año 61, este muchacho que está aquí se incorporó a la campaña de alfabetización justamente por estos días de junio. Ya lo conté en mi podcast anterior, después que mi padre decidió incorporarse a la campaña de alfabetización como maestro. Él me invitó, me embulló y nos fuimos juntos. Me faltaba un mes para cumplir los 14 años y con ese entusiasmo propio de la edad me inscribí en las Brigadas Conrado Benítez. Por cierto, que se llamaba exactamente Ejército de Alfabetizadores Brigadas Conrado Benítez. Lo primero que pasó fue pasar por Varadero. En la playa de Varadero había unos edificios nuevos que, por cierto, le llamaban los edificios Granma, nunca sé por qué le pusieron ese nombre, donde nos albergaron. Y allí pues recibíamos un curso donde aprendimos el manejo del manual del alfabetizador que se llamaba Venceremos y de la cartilla. Aquella cartilla que estaba dividida en varios capítulos. Algunos títulos decían la OEA, otros se llamaba INRA, la Revolución, Fidel es nuestro líder, o La Tierra es nuestra. Esos eran de los títulos que tenían los capítulos de aquella cartilla. Hay que decir que en Varadero nos divertimos muchísimo. Ahí pasó de todo, pero bueno, no, eso merece un cuento aparte. Sí, porque hubo robos, hubo salidas del closet. En Varadero pasaron muchas cosas que algún día habrá que contar. De las cosas más interesantes que aprendimos en esta jornada allí en Varadero fue aprender a usar el farol. La República Popular China había donado a Cuba 100.000 faroles, según tengo entendido, de una marca que no puedo pronunciar, que usaban como una especie de cosa de tela así, parecía una media de niño, que se quemaba, quedaba hecho cenizas, muy frágil por cierto, y entonces con combustible, queroseno, y se echaba aire, y aquello daba una luz espectacular. Realmente era una cosa muy bonita, y de hecho aquel farol se convirtió en un símbolo de las Brigadas Conrado Benítez. Y con ese espíritu belicoso que llevábamos todos de que aquello era una guerra, con nuestro farol chino, un uniforme, una boina que casi todos perdimos, pues así nos lanzamos a los campos de Cuba, a lugares algunos muy difíciles, muy peligrosos, otros más cómodos, pero bueno, por llanos y montañas fuimos a alfabetizar. A mí me tocó ir a la casa de un campesino llamado Néstor, que tenía 3 hijos varones, y vivía en un lugar bastante apartado, en un municipio, en un poblado llamado Aguilar, perteneciente al municipio Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Tengo que decir con toda franqueza que mis recuerdos de ese momento se limitan a haber aprendido a ordeñar vacas, a nadar en el río, a cazar judías. Eso fue realmente lo más divertido, montar a caballo. Y sí, alfabetizar, sí, claro. Había un momento en el que por la noche encendíamos el farol y bajo la mirada atenta del señor Néstor, él veía cómo yo enseñaba a sus hijos. Él decía que sabía leer y escribir, pero nunca me lo demostró. La parte más difícil fue cuando me asignaron enseñar a leer y a escribir a 3 hombres ya mayores de edad, haitianos, que durante muchos años vivían en esa zona
que también era una zona, además de ser una zona ganadera, era una zona cañera, y eran haitianos que se habían quedado a vivir ahí, que venían a cortar caña a Cuba y no sabían prácticamente ni hablar español. Realmente no aprendieron, ¿no? Recuerdo que los enseñé a los tres, lograron escribir algo parecido a su nombre, ¿no? Para que no tuvieran que firmar con una cruz como lo hacían hasta ese momento. Y nada, al final pues se acabó la campaña de alfabetización. Nos montaron en un tren de esos que sirve para transportar caña en los centrales. Estuvimos 24 horas para llegar a La Habana, y La Habana, el gran acto donde se proclamó al mundo que Cuba se había convertido en un territorio libre de analfabetismo. Allí empezaron a pasar cosas interesantes en ese acto. En ese momento apareció alguien con una tela gigantesca que se la puso, yo no estaba en el grupo, pero lo vi, se lo pusieron en las manos a un grupo de muchachas y muchachos, y aquella tela decía una consigna terrible: Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. De esa manera se nos estaba diciendo que este grupo de alfabetizadores, esta brigada Conrado Benítez, que más tarde se convirtieron en estudiantes becarios, iba a ser un experimento social de Fidel Castro para adoctrinar, si nosotros habíamos ido a enseñar a ella a escribir y a adoctrinar también a los campesinos, pero nosotros mismos éramos el objetivo fundamental de esa operación, y el resultado final de la campaña de alfabetización fue, al final, cuando lo vi años después, la enorme frustración de saber que sí, había enseñado a leer a algunos campesinos, pero esos campesinos iban a leer lo que el aparato del partido les ordenaba que tenían que leer. Era sacar de la ignorancia a un grupo de personas para sumirlos en otro tipo de ignorancia, en la ignorancia política, en el adoctrinamiento. 65 años ha durado este intento de adoctrinamiento, que finalmente ha fracasado. La arrogante pretensión de Che Guevara de convertir al cubano en el hombre nuevo de sus fantasías ha fracasado. La más reciente prueba de ese fracaso ocurrió hace pocos días aquí en la ciudad de La Habana, donde en una actividad organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas, en un lugar que se llama la Finca de los Monos, pues eso terminó en un desagradable incidente en el que los jóvenes se exhibían sus machetes, sus garrotes, se tiraban piedras, es horrible, horrible. He contado en mi blog, a propósito de este hecho, conté un incidente que ocurrió en el año 1988, cuando yo era periodista del periódico Juventud Rebelde. Y lo cuento aquí en cómo lo viví, porque casualmente coincide con las fechas. Es decir, estamos hablando de junio de 1988, cuando se estaba organizando las acostumbradas festividades por el comienzo del verano. He sido convocado a una conferencia de prensa que estaba dando la dirección de Pioneros, donde nos estaban explicando, entre otras cosas, que se iba a hacer un programa de juegos, de actividades en la Finca de los Monos. Y la muchacha que estaba dando la conferencia de prensa, una funcionaria de nivel provincial de la organización juvenil, hizo una parte diciendo: bueno, aquí en la Finca de los Monos a veces vienen algunos delincuentes, se ponen a hacer peleas de perro, hay incidentes de todo tipo. Entonces, yo que estaba de repente medio dormido en la conferencia, porque todo era muy aburrido, pues desperté en ese momento y le pregunté a la joven funcionaria: compañera, ¿y qué medidas de seguridad se están tomando para impedir que los niños tengan alguna consecuencia con esta situación de los delincuentes que están ahí? Ella me miró un poquito así atravesada, ¿no? Y me dijo: no, esto, nuestros pioneros
están en condiciones de responder con combatividad revolucionaria a estos delincuentes que estén allí en ese lugar, y nosotros contamos con que los pioneritos pues pueden enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Bueno, yo me quedé perplejo, ¿no? Y miré a todos los colegas que estaban ahí a ver si alguno quería decir algo para no seguir siendo yo el que se portaba mal. Pero no, ellos estaban ahí tomando nota, como ya conté en mi blog, estaban recogiendo las preclaras orientaciones de la funcionaria. Entonces, bueno, pues tuve que hacer mi segunda pregunta. Permiso, compañera, y por alguna casualidad los padres de estos niños saben que sus hijos se van a ver en la situación de tener que enfrentar combativamente a estos maleantes. Claro, ella se dio cuenta por donde yo iba, no le gustó nada, y lo que hizo fue mirarme muy seriamente y preguntarme: ven acá, compañero, ¿de qué medio de prensa viene usted? Y ya, allí ya sabía lo que venía después. Ella hizo un informe, me regañaron en la dirección, y todo aquello contribuyó a aumentar esa lista de desviaciones ideológicas que yo padecía, que terminaron con mi expulsión del periódico Juventud Rebelde y del periodismo. Así lo viví, así lo he vivido yo todo este tiempo. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.